Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra reflexión bíblica. El día de hoy estamos con hermana Silvia González. Ella es integrante del grupo de alabanza de Iglesia de Cristo Elim Central. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias Karen, muy agradecida con Dios por esta oportunidad. Sabemos que vamos a compartir de la palabra y aprender mucho también de ella. Claro, pues hemos estado leyendo en este mes el libro de Génesis. Encontramos muchas historias que nos enseñan mucho en este libro y hoy nos queremos enfocar en un personaje que sabemos que muchos lo conocen, que es José, pero queremos enfocarnos en las promesas que Dios nos hace y ese va a ser el tema de hoy porque pues dando una introducción, José, un chico soñador, tenía 17 años cuando pues él cuidaba ovejas, él tuvo dos sueños, ¿verdad? Incluso su padre lo regañó, lo reprendió cuando él contó sus sueños. Yo quisiera que empezáramos leyendo Génesis 37:8. Dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Yo quería que platicáramos un poco de lo que es cuando nosotros escuchamos a Dios, pero también nos dejamos llevar por lo que las personas quizá quieren definir de nosotros. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, por ejemplo, muchas veces Dios nos ha hecho promesas y nosotros durante ese proceso en el que se cumple la promesa, vienen muchas situaciones difíciles, a veces pues comentarios, a veces pues que no están de acuerdo o a veces que pruebas que se te presentan. Cuando Dios te da una promesa, tenés que estar firme creyendo que esa promesa se va a cumplir. Y eso vemos aquí con José, ¿verdad? Que José empezó a soñar los sueños, nadie creía en él. Es bien complicado cuando su papá y sus hermanos le regañan, ¿verdad? Por él contar lo que Dios le había prometido, y es bien importante que nosotros tengamos bien abiertos nuestros oídos a quién escuchamos, porque cuando el Señor promete algo en nuestras vidas, es la palabra de Dios confrontándonos a nosotros. Y es bien importante que nosotros tengamos en cuenta de que quizá va a venir una situación, como tú decías, un diagnóstico, una situación en el trabajo, algo que va a parecer que niega totalmente la promesa de Dios. Y es ahí donde nosotros seguimos avanzando y vamos viendo que a José, pues, sus hermanos lo ven. Cuéntame un poco de eso. Sí, cuando José empieza a contar los sueños, incluso llega con su papá, pues eso definitivamente despertó mucha envidia en sus hermanos, ¿verdad? Es algo que ocurre también en nuestros días, ¿verdad? Cuando Dios te quiere poner en algún lugar específico, hay envidia, hay muchas veces muchas situaciones que vienen como a querer botar ese sueño que tú tenés y para que no sigas creyendo. Aquí vemos a José que a pesar de que sus hermanos, él quizá percibía que sus hermanos no lo querían, ¿verdad? Porque los hermanos quizá lo aislaban, no lo contaban con él, pero él siguió creyendo y él tenía ese corazón puro, ¿verdad? Sí, y luego vemos cuando él pues es vendido en el versículo 2 del capítulo 39. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Veamos cómo José tiene esa actitud de excelencia. Lo que le pasó no fue nada fácil. Lo vendieron, lo alejaron de su familia, llega como esclavo. Cuando él pues lo tenía todo con su padre, llega a ser esclavo. Pero cuéntame qué es lo que sucede acá, qué actitud tiene él tan distinta de tal vez muchas actitudes que nosotros podríamos tener si nos llegara a pasar algo así, ¿verdad? De que en vez de que nosotros vayamos según nosotros prosperando, la cosa se ponga todo lo contrario. ¿Y qué actitud es la que tiene él? Sí, él fue perseverante, él, pues me imagino que fue difícil pasar por ese momento, atravesando el que tus hermanos te dejen y que te alejen de tu familia, pero
él permaneció fue perseverante. Fue perseverante creyendo en lo que Dios le había prometido. Él tenía claro los sueños que Dios le había dado y que esos sueños ahí estaban y que se iban a cumplir. Claro, y nos enfocamos en la excelencia que él tiene, incluso en las peores situaciones, ¿verdad? Porque si nosotros vamos leyendo este capítulo, vemos que él hizo prosperar la casa donde él era esclavo, ¿verdad? Pero viene entonces el ataque, la esposa de Potifar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con ella? Definitivamente él empezó a sobresalir, ¿verdad? Por la excelencia que él tenía en su trabajo, en lo que él hacía. Y dice también que él era de un hermoso semblante, dice, ¿verdad? Entonces, allí yo veo como que definitivamente el enemigo trató de botarlo para que él no lograra alcanzar el sueño que Dios ya le había dado anteriormente. Entonces, pues definitivamente usó a alguien que sabía que podía votarlo, porque es una tentación que se presentan en nuestros días, ese tipo de situaciones. Entonces, José tenía mucho temor a Dios, ¿verdad? Dice que él era agradable al Señor y él quería agradar a Dios, entonces por eso mismo fue que él no se dio a la tentación. Así es. No sé si podemos leer el capítulo 41, versículo 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Esto ya es después de que José pues es metido a la cárcel, ¿verdad? Es encarcelado por lo que sucedió con la esposa de Potifar, ¿verdad? Que nos llama la atención la edad, ¿verdad? Que era lo que estamos platicando. Sí, que pues pasaron 13 años. Él cuando tuvo los sueños no podemos saber, pero él tenía 17 años cuando él apacentaba las ovejas, ¿verdad? Y cuando él fue vendido por sus hermanos. Y llegó a los 30 años delante del faraón, o sea, son 13 años que pasaron para que esa promesa que Dios le había dado, ese sueño de que él iba a enseñorear, se cumpliera, porque dice que fue puesto sobre todos para poder enseñorear sobre la casa de Faraón. Y la actitud de José es tan bonita porque en la cárcel también prospera. O sea, él demuestra en cualquier lugar a Cristo. Él muestra que tiene a Dios en su corazón y hace las cosas excelentes en donde él está, ¿verdad? Y no son lugares, no le tocaron lugares donde eran bonitos o lugares donde pues uno dirá, ay, pues tenía que prosperar. No, él estaba en la cárcel, ¿verdad? No sabemos en qué condiciones entró a la cárcel y qué corazón tan puro para poder venir y ser excelente y tratar de servir a Dios aún en eso, ¿verdad? Y vemos entonces lo que estábamos platicando, 13 años, 13 años de espera. Y es a lo que nosotros queremos llegar a concluir. Nosotros debemos esperar en Dios. Y si Dios nos hace una promesa, el Señor la va a cumplir, porque es palabra de Dios. Pero tiene mucho que ver que nosotros también no dejemos de creer, no nos dejemos influenciar, no dejemos que nuestros oídos, que nuestra mente sea atacada, ¿verdad? Con pensamientos que nieguen lo que Dios nos ha prometido. Sí, a mí me llamaba la atención cuando él estuvo en la cárcel, aún ahí en la cárcel, él sirvió al Señor. O sea, él estaba pasando, fue detenido y él allí, Dios lo llevó con un propósito, pero todo eso era como un tiempo de preparación para él, para lo que él iba a atravesar después, ¿verdad? Porque aunque él llegó a enseñorear sobre todo a la casa de Faraón, Dios ya lo había como predestinado a él para eso, pero antes de eso él tuvo que pasar por la cárcel. O sea, muchas veces para alcanzar los sueños, lo que Dios nos ha prometido, tenemos que pasar por situaciones así tan difíciles, ¿verdad? Y eso nos motiva a nosotros a que sigamos adelante confiando y creyendo y permaneciendo con excelencia como lo hizo José. Con excelencia. Sí, yo personalmente algo que me gusta hacer es que cada promesa de Dios yo la apunto, porque a veces como seres humanos pues tendemos a olvidar
lo que Dios nos promete o lo que Dios nos habla, ¿verdad? Y viene el Señor Dalino y nos recuerda esas promesas, pero él tenía que recordar desde sus 17 años que el Señor le había dado ese sueño. Y estoy segura que cuando él llegó con el faraón y ya estaba en ese puesto donde estaba, él recordó que el Señor ya le había prometido eso. Pero qué proceso tan duro y tan difícil tuvo que pasar para poder llegar a eso. Y eso es lo que queremos llevarlos a reflexionar el día de hoy, de que nosotros tenemos que perseverar en Dios, tenemos que creer en su palabra y no dejemos de perseverar y de creer. Sí, y algo que también podemos ver que se cumplieron los sueños, ¿verdad? Porque después él llegó a, pues no de que sus hermanos llegaran a inclinarse delante de él, pero hubo hambre en la tierra de ellos y tuvieron que llegar a donde él estaba. Cuando José ve a sus hermanos, él no tiene el valor para decirles que él era su hermano y les dijo que trajeran a su papá y a su hermano menor. Entonces se cumplió el sueño, pero todo lo que él había pasado antes era parte del proceso también, ¿verdad? Así es. Yo te voy a pedir que oremos hoy para que nosotros podamos tener ese corazón de José, un corazón de excelencia, de perseverancia y de no dejar de creer. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos habla, Señor, a tiempo, porque sabemos, Señor, que tú siempre estás al pendiente de nosotros, aún en medio de las situaciones difíciles, y porque a veces, Señor, nos podemos sentir como que ya esas promesas, esos sueños, Señor, se han quedado olvidados, pero sabemos que tú tienes un tiempo, Señor, para el cumplimiento de cada uno de ellos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser perseverantes, Padre, pero que no desmayemos, Señor, sino que ante todo podamos seguir siendo, Señor, esas excelentes, Señor, que reflejemos, Padre, tu amor, que reflejemos que tú vives en nosotros, Señor, aún en medio de los procesos, de las situaciones difíciles, creyendo, Señor, que tú eres un Dios de pactos y que cumples tus promesas en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú has sido bueno y fiel con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los esperamos en nuestra próxima reflexión. Muchas gracias. Gracias, Karen. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante.